Vale, pues buenas tardes a todos. Vamos a empezar con tercer estudio de antropología. El título que le he puesto a este estudio o a esta parte se llama la guerra espiritual en mí. ¿Y a qué me refiero concretamente? Porque no vamos a hablar de toda la guerra espiritual. Vamos a hablar de una parte concreta que es cómo el pecado afecta a mi ser. Es decir, como estamos hablando de antropología, pues cómo afecta desde mi cuerpo, mi mente, mi espíritu, cuál es el proceso que sigue y, en contraparte, cuál es el proceso que sigue Dios en mi ser, el Espíritu Santo. Cómo actúa el pecado y cómo actúa el Espíritu Santo en nuestro ser. Entonces, si en el último estudio llegamos a la conclusión, por lo menos yo lo veo así, de que somos tripartitos, tenemos cuerpo, mente y espíritu, pues vamos a ver un proceso por el cual estas tres partes de nuestro ser se van a ver afectadas. Entonces, vamos a tomar como texto de referencia Gálatas 5, del 16 al 23. Ahí pone 16 y 17, pero yo voy a leer un poquito más, del 16 al 23. Y dice así: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el deseo del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, lo primero que podemos observar es que hay una guerra, ¿no?, entre la carne y el espíritu. Y aquí nos dice: andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Ahí se ve la batalla, ¿no? Ahora, lo segundo que me gustaría observar es que cuando habla de las cosas de la carne, si os fijáis, tiene que ver con conductas, con acciones. Es decir, es como que tiene que ver con algo material, ¿vale? Con cosas materiales. Por ejemplo, la borrachera, el adulterio, la inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades. ¿Veis cómo todas estas son acciones que tienen que ver con cosas que yo puedo hacer estando aquí respecto a los demás, por ejemplo? ¿Veis? Entonces, ahí está la carne, el cuerpo, lo material. Mientras que el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, ¿tiene que ver con acciones? Tiene más que ver con carácter. Tiene que ver con lo que soy, con lo que muestro. Amor, gozo, paz, paciencia, ¿no? ¿No tiene que ver con el carácter del creyente? Es decir, tiene que ver con la parte inmaterial. Mientras que las cosas de la carne tienen que ver con la parte material, las cosas del espíritu tienen que ver con lo inmaterial. Y ahí se ve esta lucha. Ahora, ¿cuál es el proceso que sigue el pecado? Y para esto, pues vamos a tomar un ejemplo de la Biblia. Y lo que quiero que analicemos es esta pregunta: ¿dónde empieza el pecado? ¿En qué parte? ¿En el cuerpo? ¿En mi mente? ¿O en el espíritu? ¿Dónde empieza? Vamos a tomar el ejemplo del primer pecado, que aquí es donde lo vemos claramente, ¿no?
Una historia que todos conocéis, es la historia de Adán y Eva, Génesis capítulo 3. Y dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. A ver, la acción del pecado, que es, concretamente en este caso, comer del fruto del árbol. Esa es la acción, ¿no? Esa acción, ¿dónde empieza? ¿Qué es lo primero que hace Eva que le va a llevar a ese pecado? ¿Qué es lo primero que nos dice el texto? Lo primero que nos dice el texto. Versículo 6, dice, y vio que la mujer que el árbol era bueno para comer. Segundo, dice, y que era agradable a los ojos y árbol codiciable. Codiciable, va a nuestra mente, los deseos. Y finalmente, tomó de su fruto y comió. Es decir, ¿dónde empieza el pecado? Empieza en el cuerpo. Los deseos de la carne tienen que ver con cosas materiales, de tal manera que se presenta en lo que percibimos a través de los sentidos. Puede ser en este caso los ojos, puede ser los oídos, puede ser el olfato. Hueles algo súper rico y es una tarta, que hay una manzana, típico dibujo animado del año... una tarta de manzana en la ventana que la ha puesto ahí para enfriarse y llegaba el ladrón y se lleva la tarta por el olor, ¿no? Puede ser por lo que sea, pero lo percibes por tus sentidos, por el cuerpo. Y de ahí, de ese primer impulso, te viene a la mente y empiezas con un deseo, después con un plan, después a pensar consecuencias y empieza la mente a dar vueltas hasta que finalmente, pues pecas. Y llega el tercer punto, porque cuando tú pecas, ¿qué ocurre? Es decir, si pasa del cuerpo a la mente, de la mente a dónde llega, al espíritu. Y esto lo refleja en este texto cuando dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Mirad, ¿por qué digo que esto representa a la caída del espíritu? Porque mirad, dice que conocieron, en este momento conocieron que estaban desnudos. Pero en este momento se están enterando que están desnudos. En el capítulo 2, versículo 25, el último versículo del capítulo 2, nos dice, y ambos estaban desnudos y no se avergonzaban. Por lo tanto, si no se avergüenzan, ¿ellos sabían que estaban desnudos? Claro que lo saben, pero lo saben y a pesar de estar desnudos no sienten vergüenza. Es decir, ellos no tenían vergüenza a pesar de que saben que están desnudos. Entonces ahora no conocen que están desnudos, ahora está pasando otra cosa. ¿Qué es lo que pienso yo que estaba pasando en este momento? Pues lo voy a explicar con otro ejemplo de la Biblia. Mirad, ¿os acordáis cuando Dios llama a Moisés para que entre en el lugar santísimo? Después del becerro de oro, le dice, Moisés, entra al lugar santísimo, que nadie podía entrar en el lugar santísimo, pero Moisés entra allí. Y le dice, después habla Dios y después le dice Moisés, pero Dios, muéstrame tu rostro. Y dice Moisés, mi rostro no te lo muestro, pero te mostraré mi espalda. Y eso tendrá su significado que no nos vamos a meter ahora. Pero lo que quiero ir
es al punto de que cuando Moisés sale de allí, dice que su cara brillaba como el sol, de tal manera que nadie lo podía mirar. Y él se tiene que cubrir la cara con un velo oscuro durante, no sé si fue un mes o 2 meses, hasta que el brillo de la cara se le fue. Y ya se pudo destapar, ¿no? Ahora, imaginar a Adán y Eva desnudos en la presencia de Dios. ¿No tiene sentido que la gloria de Dios, ese brillo que se le pegó en la cara de Moisés, se le pegara en el cuerpo a Adán y Eva? De tal manera que ellos estaban desnudos, pero no se veían desnudos porque la gloria de Dios brillaba en su cuerpo. De tal manera que en el momento del pecado es la primera vez que se están viendo completamente desnudos porque la gloria, el brillo de Dios desaparece. ¿Tiene sentido? Y eso es el reflejo de la muerte espiritual, la separación de Dios. La gloria de Dios ya no se refleja en ti, porque no puede, porque Dios es santo. Así que lo que Dios es no se puede reflejar en ti. Y eso ya de manera definitiva será cuando Dios los eche del huerto del Edén. La gloria de Dios que los cubría desaparece. Y definitivamente Dios los echa del huerto de Edén, dando constancia de esa separación total entre Dios y el hombre a causa del pecado. Por lo tanto, ahí vemos primero el pecado cómo actúa en tu cuerpo, porque el cuerpo está controlado por el viejo hombre, que tiene unos deseos, es la carne, lo que hemos nacido pecadores, es lo que somos desde nacimiento. Pero eso, a través de los sentidos, percibimos cosas que nos llevan a generar deseos en nuestra mente, pensamientos, ideas, que nos llevan a finalmente cometer pecado. Y el pecado lo que vemos es que actúa desde fuera hacia adentro, ¿no? Y es un poco lo que he puesto en esta diapositiva. Pero fijaros alguna consecuencia del pecado. Y vio que el árbol era, ¿qué dice? Bueno. ¿El árbol era bueno? Dios había dicho de ese árbol, el día que de él comieras, ciertamente morirás. ¿Ese árbol era bueno? No, pero Eva ve el árbol y dice, el árbol es bueno. Está llamando a algo que Dios ha dicho que es malo, ella lo está llamando bueno. ¿Veis cómo afecta el pecado a nuestra mente? Cambiando lo que Dios dice. Y esto lo podemos ver en Isaías capítulo 5, versículo 20. Isaías 5:20. Dice, hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo. Es decir, están diciendo que han cambiado lo que Dios dice que es bueno, lo cambian por algo malo, que dicen que es malo. Ay de aquellos. Mirad, lo voy a explicar con un ejemplo que yo utilizo mucho en clase. No. Lo voy a explicar con un ejemplo, ¿vale? Mirad, imaginaros, un alumno está en clase y se va a copiar en un examen. Pero es la primera vez en su vida que se copia en un examen. Nunca se ha copiado en un examen. Y entonces ese día, imaginaros, el profesor está repartiendo el examen, él tiene su chuleta debajo de la pierna ahí, está dispuesto a copiarse. ¿Cómo creéis que se siente ese chico en ese momento? ¿Os acordáis cuando lo hicisteis? No, porque ninguno se ha copiado en un examen. No digáis una cosa de esa. ¿Y cómo os sentíais en ese momento, la primera vez en tu vida que te vas a copiar en un examen? ¿Cómo te sientes? Muy mal, con miedo, con nervios. Estás tan nervioso que se te nota. El profesor lo ve antes de que saques ninguna chuleta, pero te deja, porque si no la sacas.
y hasta tienes tanto miedo y tantos nervios que hasta es probable que ni te copies. Suspenderás el examen y ya está. Pero, ¿por qué? ¿Por qué estás nervioso? Pues principalmente porque, seas creyente o no seas creyente, tú tienes una conciencia, la cual está gritando. Y está diciéndote, eso es pecado, no lo hagas, eso está mal. Da igual que seas creyente o no lo seas, todos tenemos una conciencia. Y te está gritando. Ahora, ese mismo alumno, 50 exámenes después, habiéndose copiado en los 50. Ahora ya tiene arte, ¿no? Ahora ya, después de 50 exámenes copiándose en los 50, pero la situación es la misma. El profesor reparte el examen, su chuleta bajo la pierna. ¿Cómo se siente ese alumno ahora? Ahora está tranquilo. Ya no hay nervios. ¿Por qué? Porque a base de pecar, lo que hacemos es callar la conciencia. De tal manera que la conciencia ha dejado de gritarte, ahora la conciencia está así. Ya no la escuchas. Todavía está ahí, pero la has callado. Pero 100 exámenes después, ese alumno copiándose en todos los exámenes. Ahora es el agente secreto de las chuletas, ya es una máquina, tiene los pasos del profesor contados, sabe los segundos exactos que puede sacar la chuleta, cuántas palabras puede leer antes de que el profesor... Es una máquina, está súper seguro. Y llega ese alumno y vas y le dices, oye, tú sabes que copiarse está mal. Y te dice, ¿copiarse? Bueno, tampoco es tan malo. Si además, hasta haciéndome la chuleta, estudio. Tampoco es para tanto copiarse. Y empieza a justificar aquello que es pecado. ¿Por qué? Porque cuando tú sigues pecando, ya no es que calles tu conciencia, sino que alteras tu conciencia. Y empiezas a llamar lo malo, bueno, y a lo bueno, malo. Y es exactamente el reflejo de lo que vemos en la sociedad. A lo que Dios dice esto es malo, la sociedad dice que es bueno. ¿Por qué? Porque a base de pecar, lo que ha sucedido es que han alterado sus conciencias. No lo digo yo, lo dice Romanos, capítulo 1, versículos del 20 en adelante. Creo que el 25, el 26 dice exactamente esto. Que se han dejado llevar por sus deseos y han alterado sus conciencias. Pues esto es lo que ha pasado con Eva. Y vio que el árbol era bueno. A lo malo estaba llamando bueno. ¿Veis cómo lo que significa el pecado y lo que significa la muerte espiritual? Pues ahora llega un día y yo pues me arrepiento de mis pecados, ¿no? Y le entrego mi vida a Cristo. Digo, desde hoy mandas tú en mi vida. Y entonces la Biblia me dice que yo paso a ser hijo de Dios y que Dios me manda al Espíritu Santo, que vive en mí. Ahora, en mí, ¿dónde vive el Espíritu Santo? ¿Dónde vive el Espíritu Santo? ¿En mi cuerpo, en mi mente o en mi espíritu? Pues la única referencia que nosotros encontramos un poco a esto en la Biblia es la que hablamos en el último estudio cuando dice, y el Espíritu de Dios habla a nuestro espíritu y nos dice el qué, que somos hijos de Dios. Con lo cual el Espíritu Santo de Dios se comunica ¿con quién? Y somos morada del Espíritu. Entonces, ¿dónde vive el Espíritu en nosotros? ¿En qué parte de nuestro ser vive el Espíritu? En nuestro espíritu. Ahí en nuestro espíritu, en nuestro interior, viene a vivir el Espíritu Santo de Dios. De tal manera que lo primero que hace es restaurar mi espíritu a través del perdón de los pecados y dándome la naturaleza santa de Dios. Y entonces lo que ocurre es que restaura mi conciencia. Y vuelvo a sentirme mal por las cosas que antes no me sentía mal, pero ahora vuelvo a sentirme mal. Y creo que es una experiencia que en mayor o menor medida hemos tenido todos, ¿no? Algo que durante muchos años ni le has dado importancia. Ahora de repente dices, oye, pero si esto que llevo yo haciendo mucho tiempo, en verdad no está bien. Y empiezas a volver a sentirte mal por aquellas cosas que están mal desde un principio, porque Dios restaura
tu conciencia. La devuelve al punto inicial, donde no ha sido alterada por el pecado. Y entonces tu conciencia, ¿a quién le habla? ¿A qué le habla tu conciencia? De tu espíritu a tu mente. Y la conciencia empieza a decirle a tu mente, oye, que no, que eso es pecado, no lo hagas, eso no agrada a Dios, y empieza a gritarte otra vez. Y ahora tu mente, ¿a quién le da órdenes? Tu cuerpo. De tal manera que lo que vemos es que el Espíritu Santo actúa desde adentro hacia afuera, ¿no? Si lo de fuera es el cuerpo, dentro tenemos la mente y dentro tenemos el espíritu, mientras que el pecado actúa desde fuera hacia adentro, el Espíritu Santo actúa desde dentro hacia afuera. Es un poco lo que veíamos también la semana pasada cuando hablábamos de psicología un poco, en la cual decíamos, ¿no? Y la psicología intenta, cambiando tus pensamientos, que cambies tus acciones. Y te dice, no, es que hay que ser más positivo. Es que hay que hablar positivamente de las cosas. No hay que centrarte siempre en los malos pensamientos y en la negatividad, porque así cambiará tu estado de humor, así cambiarán tus ganas de hacer cosas y así cambiarán tus acciones, cambiando tus pensamientos. Pero llegamos a la conclusión de que no consiguen un cambio total y real. ¿Por qué? Porque la fuente de donde beben esos pensamientos, que es el espíritu, no la han transformado. De tal manera que lo que nos damos cuenta es que cuando una persona acude al Señor y Dios le transforma y le cambia, esa persona cambia. De verdad. Será un proceso. Yo no digo que cambie de un día para otro, a veces sí, otras muchas veces no. Será un proceso, pero el proceso ha empezado y el que comenzó en vosotros la buena obra, Él es fiel para terminarla. Así que, después de entender este proceso, lo que tenemos que entender entonces es que hay una guerra, lo que yo me refería al principio. Hay una guerra espiritual. ¿Y dónde se libra esa guerra? Es decir, si del cuerpo va hacia adentro pasando por la mente y del espíritu va hacia afuera pasando por la mente, ¿dónde está la batalla? En la mente. Y ahí estamos nosotros, en nuestros pensamientos, por un lado luchando con los deseos de la carne y por otro lado intentando dejar que el espíritu controle nuestras acciones, nuestra vida. Y ahí se produce nuestra lucha y empezamos, no puedo hacer esto, porque no sé, pero tu deseo te dice, pero venga, hazlo, si no pasa nada. Y tú por dentro, es que no lo puedo hacer. Y ahí estás luchando contigo mismo, no contra Satanás, no luchas contra carne ni sangre, sino contra potestades. Pero una de esas potestades es tu concupiscencia. Es tu propio deseo, estás luchando contra ti mismo. Pero el campo de batalla es tu mente. ¿Y quién ganará esa batalla? ¿El espíritu o la carne? ¿Quién ganará esa batalla? Pues las batallas, las peleas siempre las ganan más fuerte, normalmente. No vamos a decir siempre, pero normalmente las ganan más fuerte. ¿Y sabéis el problema de esto? Porque el más fuerte es Dios, ¿no? Pero ¿sabéis cuál es el problema? Que nosotros podemos contristar al Espíritu Santo. Ese es el problema. Porque si el Espíritu Santo entrase y tomase el control radicalmente y nos hiciera títeres de Dios, no pecaríamos más. Pero esto no es una realidad. La realidad es que el Espíritu entra en mí, el Espíritu Santo entra en mí, pero sigo pecando y sigo cayendo. ¿Por qué? Porque tenemos la habilidad y la capacidad de contristar al Espíritu Santo. Y puedo tener al Espíritu Santo de Dios, pero encerrado en una cajita muy bonita de porcelana dentro de mi ser, pero sin poder ninguno en mi vida. ¿Quién ganará esa batalla? Vamos a leer algunos versículos. Efesios 4, del 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir,
despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Veis la referencia a la mente? Cómo el espíritu tiene que trabajar en mi mente. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. Jesús dijo, lo nacido de la carne, carne es. Es como diciendo, esto no tiene solución. Lo nacido de la carne, carne es. Pero lo nacido del espíritu es. Por eso yo me tengo que revestir de ese nuevo hombre que viene del espíritu, para que controle mi mente y de esa manera mi mente controle mi vida. Un nuevo hombre creado dentro de nosotros porque nos ha hecho nacer de nuevo, nacer con una nueva naturaleza. Ese nuevo hombre creado dentro de nosotros, según Dios, en la justicia y la santidad de su verdad. Colosenses capítulo 3, versículos 9 y 10. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Se va renovando nuestro conocimiento, nuestra mente, hasta que conozcamos perfectamente, hasta que sea conocible Cristo en mí, hasta que el que me conozca a Cristo. Y ahí es la imagen a la cual yo me tengo que conformar, es decir, tomar forma de la imagen de Cristo. En estos dos versículos nos hace referencia a la misma guerra. Tenemos al viejo hombre, nuestra vieja naturaleza atacando desde fuera hacia adentro, y al espíritu actuando desde dentro hacia afuera. Por eso Cristo dijo, tú tienes que morir. Es necesario, dijo Pablo, es necesario que yo mengüe para que tú crezcas. Con Cristo estoy juntamente crucificado y todas estas referencias hacen referencias al viejo hombre, hace referencia a mi carne, hace referencias a eso que tiene que morir. Y lo que tiene que morir son mis deseos, mis pensamientos, mis ideas. Es decir, yo tengo que morir. Mi carácter, esto de, no, yo es que he nacido así. Claro, ¿y? Por eso Dios te hace nacer de nuevo, para que dejes de ser así. Porque si no te hace nacer de nuevo, tú nunca dejarás de ser así, porque has nacido así. Pero es que ahora has nacido de nuevo, así que tienes que dejar de ser así. Porque mientras seas así, y estoy hablando de alguien que tenga un mal carácter o algo malo en su carácter, mientras sigas siendo así, lo que estás demostrando es que el viejo hombre está controlando tu carácter, está controlando tu vida. Por eso ese viejo hombre tiene que ser crucificado de tal manera que salga a la luz el nuevo hombre creado por Dios en ti. Por lo tanto, no hay excusa. Es que yo he nacido así. ¿Vale? Pues muere. No físicamente, ¿vale? No cojáis ahora ahí. Que muera el tú. Tiene que morir el yo. Claro. Coge tu cruz y sígueme. Y este será nuestro culto racional, ¿no? Romanos capítulo 12, versículo 1. Pero, fijaros, en Efesios hemos leído que tenemos que renovar en el espíritu de vuestra mente. En Colosenses, hasta el conocimiento pleno de Cristo en nosotros. Referencias a esta parte de nuestro ser, para que esta parte de nuestro ser, nuestra mente, sea gobernada por Dios y toda su santidad llene por completo nuestro ser. ¿Y cómo se hace eso? Pues 2 Corintios capítulo 10, versículo 5, dice, derribando argumentos, y aquí es, por ejemplo, el argumento que he puesto antes, no, es que yo nací así. Derribando argumentos, no me ponga excusas, no me digas, no, derribando argumentos
y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, que está en ti, en tu espíritu. De tal manera que todos los pensamientos que no vienen del espíritu, ¿de dónde vienen? De la carne. Porque en tu mente entran o de un lado o de otro. Y tú tienes que coger todos estos pensamientos y decir, no, yo los voy a llevar cautivos, presos a Cristo. ¿Cristo quiere esto? Sí, adelante. No, cautivo. Y yo lo llevo cautivo a la obediencia de Cristo. De tal manera que si este pensamiento no agrada a Dios, tengo que cambiarlo. Fijaros, empezamos hablando del fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu tiene que ver con tu carácter. Tienes que ser alguien que ame como Cristo ama, que tenga gozo, el gozo que viene de Cristo, que tenga la paz de Cristo. ¿Por qué? Porque conoces su poder, conoces sus promesas, así que puedes tener paz. Que tenga su paciencia. Ahí ya lo ponemos difícil, ¿no? Hasta ahora íbamos bien. Llegamos a la paciencia, bueno. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, que mire a la gente para buscar el bien de los demás. Bondad, aquel que es bueno y busca siempre el bien, que ama el bien. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, la certeza de lo que se espera, la certidumbre de lo que no se ve. Mansedumbre, aquel que es capaz de controlar su estado de ánimo, sus emociones, controlarlas y no se deja llevar por ellas. Mansedumbre. Templanza, aquel que trata las diferentes situaciones con tranquilidad y es capaz de reflexionar y pensar. Pues que se me está pidiendo una perfección que no llego, claro, porque el viejo hombre es imposible que llegue. Pero es que Cristo ha venido a hacer una obra en ti y a cambiarte y a transformarte. A cambiar tu carácter, tus pensamientos, para que de esa manera cambien tus acciones. ¿Entendido? Entonces, ¿quién vencerá la batalla en tu mente? ¿Quién vencerá? Pues vamos a terminar el estudio con esta pregunta, reflexionando si vence la carne, que es aquella que me lleva controlando toda mi vida desde que nací, que lleva muchos años teniendo el control de mi vida, aquella que, como la mate, mato mi orgullo, porque tiene que ver con lo que yo soy, o ganará el espíritu, que es algo nuevo, que tiene que ver con el abandono, es decir, me tengo que abandonar, me tengo que entregar completamente. Es lo contrario de lo que deseo. Porque yo en mi vida mando. No. Si quieres que gane el espíritu, tú no mandas. Pero es una decisión que cada uno de nosotros tenemos que tomar a diario, ¿no? Como también decíamos antes. Así que vamos a terminar el estudio, aquí lo que es mi parte, y vamos a hacer un pequeño debate. Nos dividimos en grupos, si acaso, pues vosotros que estáis en este lado, vosotros que estáis en este, si alguien se quiere venir aquí para que esté un poco más equilibrado. Y vamos a preguntarnos esto, ¿no? Si yo quiero que gane el espíritu, ¿cómo se hace eso? Esa es la pregunta que